Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Hola mis amigos, soy Broderick Serpa y quiero invitarlos a que me acompañen a una conversación de deporte como se debe, entre amigos y con los expertos, Oscar Huete, Carlos Guillén y Gustavo Méndez, como si estuviéramos en la sala de tu casa, en Todo Deportes, un programa interactivo que te cuenta lo último del deporte mundial y que te permite que lo comentes con nosotros, cada sábado a las 2 de la tarde por Radio Next, la voz de la libertad. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Solo 8 son las estrellas de Chávez. Millones son las de los venezolanos. Radionext.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los confines del mundo. diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en Radionext.com. La voz de la libertad. Queridos amigos de RadioNext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos sean a este nuevo encuentro en de pie y de frente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Lunes 12 de agosto del año 2013. Agosto, ya estamos en agosto, plenísimo invierno en el cono sur, un verano prácticamente incandescente aquí en el norte del continente, en todo el norte del planeta, pues, y nosotros como todas las noches estamos aquí en este de pie y de frente. La producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestros compañeros Marcos P., Piero Adraña, y en la producción de este espacio me acompaña como todas las noches mi queridísima María Sorokaima Cellini. Son las 9:05, 9 horas 5 minutos hora del este de los Estados Unidos, 8:35, y pues esta noche vamos a estar conversando con Juan Fernández, miembro de Gente del Petróleo, hombre que nos va a saber explicar pues qué fue lo que ocurrió este fin de semana con las refinerías en Puerto La Cruz, qué fue lo que pasó también en el Palito, cuáles son las protestas, cuál es la situación de la industria petrolera, esa industria que es la que mantiene al país, pero ya no la está manteniendo tanto porque no da para comprar los insumos básicos que la gente necesita consumir. Nosotros abrazados a la causa, a la campaña, a la organización, identificados. Por cierto, hoy se llevaron de emergencia a Arube Pérez, aquejado de de una situación cardíaca. Y vamos a estar pendientes de eso que está ocurriendo con uno de los jóvenes, de esos presos políticos, de esos secuestrados que tiene el régimen. Comenzaron siendo secuestrados por el régimen de Hugo Chávez y ahora pues siguen siendo secuestrados por el régimen de, vaya usted a saber quién es el que manda, pero de esa cosa que hay en estos momentos en Venezuela. La Organización de Derechos Humanos para las Américas, presidido por la doctora Yuri López desde Washington, D.C., libérenlos ya. Derechos humanos para nuestra región, para nuestra América. Preocupación, esfuerzo diario, atención y pues se hace básicamente lo que se puede y no es fácil. Bien decía la doctora Yuri López hace algunos meses atrás en uno de las entrevistas que pudimos ver publicadas y que luego nosotros también republicamos en la página de Radio Next. La justicia cuando es lenta no es tan justa. Y ella, debo decir, me sumo completamente a esa opinión, que la justicia cuando es tan tardía no es tan justa. Es ahí el combate que tienen nuestros compañeros, ellos allá en Washington, D.C., la gente de la organización Libérenlos Ya. Y no solamente para nosotros, para lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra Venezuela, sino para toda la Latinoamérica que está siendo arrasada por una perversión tremenda que pareciéramos no tener
las herramientas en la mano para pues poder liberarnos de aquella situación. La Organización de Derechos Humanos para las Américas, libérenlos ya. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, libérenlos ya, enclavada pues en Washington D.C., también por supuesto con trabajo que se hace aquí desde el sur de la Florida y pues para toda nuestra región, para toda nuestra Latinoamérica. Vaya nuestro saludo comenzando la semana y muchísima suerte pues a todos nuestros hermanos, tanto a los presos políticos venezolanos como a los presos políticos cubanos, a la gente que está pasando penurias en nuestra Latinoamérica. Por ahí publicamos este fin de semana ¿qué carajo tiene de buena la revolución bolivariana? Y vean las colas que hay, cómo marcan a nuestra gente como ganados, como animales, para comprar un paquete de harina pan o medio kilo de carne o un pollo. ¿Ah? ¿Eso es derecho humano? Bueno, eso precisamente es lo que monitorea la organización Libérenlos Ya, y eso es lo que presenta todos los días, estas nuevas evidencias de cómo estos tiranillos, no sé qué suena más despectivo, tiranzuelos o como se diga, cometen sobre nuestra gente, sobre nuestra sociedad civil, sobre nuestros hermanos allá. ¿Cómo salir de esto? Ojalá pudiéramos tener la respuesta. Sin embargo, hay que seguir luchando y hay que seguir echando para adelante. Esta noche, mis amigos, mis queridos amigos, vamos a tener, como les decía, a Juan Fernández, hombre de petróleo, conocedor, experto, y al que ya estamos inmediatamente marcando su teléfono para que nos cuente y nos explique. A ver, ¿cuál es la nueva situación de la industria petrolera, si es que algo de ella queda en nuestro país? Ese país donde ahora el petrolero tiene que también encargarse de comprar y vender pollo, comprar y vender harina, comprar y vender espagueti, comprar y vender aceite. Lo anterior puede haber no sido perfecto, pero creo que nunca supe de situaciones como esta. Vamos a marcar inmediatamente el teléfono de Juan Fernández. Y pues, amigos, ustedes pueden participar con nosotros a través de nuestros teléfonos, que ya se los voy a decir cuáles son. En Caracas, el 0212-210-5087, 0212-210-5087, un teléfono local. En Venezuela, usted marca y cae aquí en Miami, en nuestro estudio, o un teléfono aquí en Miami, nuestro teléfono local aquí en Miami, que es el 786-467-8213, que usted lo marca pues y está con nosotros aquí en nuestro estudio en Miami, tal como se encuentra ya con nosotros Juan Fernández. Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paul. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a la orden para lo que tú consideres conveniente. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por estos minutos que nos obsequias. Y bueno, la pregunta obligatoria, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? Incendio, un rayo que cayó en Puerto La Cruz, ahí en la refinería, y luego también hubo otra situación en El Palito. ¿Qué es lo que está pasando con la industria petrolera venezolana, independientemente de la parte política? Luego vamos a afrontar esa, pero la infraestructura, ¿qué ocurre con la infraestructura de nuestra industria petrolera? Bueno, Paul, lo que está pasando es que, bueno, como la gerencia de la industria petrolera de PDVSA, en este caso en Venezuela, es incapaz, comenzando por Rafael Ramírez, pues todo lo que tiene que ver con mantenimiento ordinario, extraordinario, el cuidado de las instalaciones, el adiestramiento y el entrenamiento al personal, bueno, eso todo se ha descuidado. En consecuencia, bueno, vemos que los accidentes, que obviamente en una industria tan compleja como la petrolera pueden ocurrir. Nadie está libre de que alguna cosa de este tipo pueda pasar, pero es que la recurrencia con la cual hay accidentes en la industria petrolera venezolana, en PDVSA, pues el resultado tiene que ser precisamente
de esta falta de políticas de mantenimiento, de estas faltas de políticas de operación adecuada de las instalaciones. Y por ejemplo, en el caso de ayer, que uno puede decir en Puerto La Cruz, bueno, fue algo fortuito, que cayera un rayo, bueno, pero hace unos meses atrás también ocurrió en la refinería El Palito. Y solamente quiero hacer una referencia, porque esta mañana Paul me preguntaba gente que cuánto era el número de instalaciones de refinerías en el mundo que se ve afectada por un rayo y que generan un incendio. Bueno, prácticamente será Puerto La Cruz y El Palito. Las refinerías deben de tener un sistema de pararrayos, deben estar todas estas zonas que pueden ser, digamos, de riesgo, como esta laguna que se incendió, bueno, del cuido, pero eso se ha, valga la redundancia, descuidado, para decirlo de esta manera, y en consecuencia, bueno, vemos lo que está pasando. Actividad operacional en caída, producción petrolera cayéndose. Venezuela necesita importar combustibles para satisfacer sus necesidades de mercado interno y de clientes. La situación de los seguros, inclusive hoy en día hay varios correos andando por las redes diciendo que PDVSA no tiene pólizas adecuadas para los riesgos. Y solamente, bueno, para concluir en esta pregunta tuya, Paul, hace prácticamente ya unos 11 meses que ocurrió la situación de Amuay en Punto Fijo, con pérdidas de vidas, y hasta la fecha nada de eso se ha investigado. Estamos en una situación crítica de la industria petrolera venezolana, en un momento que el país vive una crisis económica sin precedentes, y en donde el único músculo que pudiera ayudar a la economía venezolana generando recursos es PDVSA, y ya vemos en la situación tan triste que se encuentra. Juan, ¿cuántas instalaciones o con qué instalaciones o cuántas de ellas son y para qué sirven cuenta la industria petrolera venezolana? Es decir, ¿cuántas refinerías tiene? ¿Cuántos pozos hay? ¿Cuánto de ello está operativo? ¿Cuánto de ello está parado? ¿Qué es lo que realmente se produce en el país? Bueno, fíjate, en cuanto a las refinerías en Venezuela, comenzando por Occidente, está la refinería de Bajo Grande, y luego en el estado Falcón está el centro refinador de Paraguaná, que comprende la refinería de Amuay y de Cardón. Allí son aproximadamente unos 800,000 barriles de capacidad de refinación. Ese había sido considerado el centro refinador más grande del mundo. Luego vamos hacia el centro del país, en la refinería El Palito, una refinería de aproximadamente unos 140,000 barriles por día, y también hacia el oriente del país están los mejoradores de crudo de la faja, que son, digamos, cuasi refinerías, y la refinería de Puerto La Cruz, que tiene muy cerca una refinería más pequeña que se llama la refinería de San Roque, que es para producir parafinas, ceras, ¿no? Yeah. Ese, digamos, que es el cuadro refinador. En cuanto a los pozos, bueno, debe haber alrededor de unos 20,000 pozos, digamos, activos, produciendo, pero debe haber otro tanto de pozos que están abandonados. Hay una extensa líneas de distribución para gas y para productos, tanto en el occidente como en el oriente del país. Y cuando uno ve toda esta maraña de hierro y de instalaciones, yo recuerdo que cuando trabajaba en PDVSA, bueno, se diseñaba siempre, como llaman algunos ingenieros, sobredimensionado, para que la seguridad fuese un factor primordial. Luego, las instalaciones tenían lo que llaman las condiciones de respaldo, para que en cualquier evento bueno, pudieran funcionar, y obviamente toda una política de mantenimiento ordinario y de mantenimiento extraordinario. A esto que te acabo de señalar sobre la refinación, los mejoradores, también hay que mencionar las plantas de gas, la planta del criogénico en José. Es decir, la industria petrolera venezolana es compleja, y finalmente también te quiero decir que prácticamente
todas estas instalaciones fueron hechas antes de que llegara el difunto Chávez al gobierno. Instalaciones nuevas, hechas por el gobierno del difunto, y ahora de Maduro, ninguna. ¿Cuánto de todo esto está operativo y qué es lo que realmente está produciendo en términos de ingreso, Juan, la industria petrolera venezolana? ¿Con qué está comiendo la gente? Bueno, yo creo que como decimos allá en Venezuela, la gente lo que se está comiendo es un cable, ¿no? Porque realmente con la escasez de las cosas que uno ve y escucha y de las familias nuestras que están viviendo allá, la situación tanto económica como alimentaria es bastante compleja. Pero bueno, volviendo a tu pregunta sobre la industria petrolera venezolana. Fíjate, en el año 1998, cuando el difunto llega al poder, la industria petrolera venezolana estaba produciendo alrededor de 3.3 millones de barriles de petróleo diario. En ese momento había un plan de expansión de llevar prácticamente en el mediano plazo, es decir, en unos 5 años, la industria petrolera a una producción de 4 y después hasta de 5.5 millones de barriles por día. La realidad de las propias cifras de la OPEP, del boletín mensual de la OPEP, no que lo dice Paul Esfer o que lo dice Juan Fernández o lo que lo dice alguien que consideren que pueda tener un sesgo por la posición que tenemos. No, la OPEP señala que la producción petrolera venezolana, según fuentes independientes, es de 2.4 millones de barriles por día. Ahora, ¿cómo se descomponen esos 2.4 millones de barriles por día, que son los que al final del día cuentan para los ingresos y las divisas que el país requiere, puesto que hoy Venezuela es mucho más dependiente que nunca del ingreso petrolero? Bueno, a esos 2.4 millones de barriles por día hay que quitarles aproximadamente unos 800,000 barriles para el consumo del mercado interno, que ha crecido de una manera, exponencial en los últimos años, fundamentalmente por dos razones. Una, por los diferenciales de precios que obviamente originan contrabando de extracción, aunque quieran tapar esa situación, cuando los diferenciales de precios son tan grandes, hasta llevar combustible desde Venezuela hasta las islas del Caribe es rentable. Y en segundo lugar, por una política energética equivocada y mal diseñada, y en donde la influencia de los cubanos ha sido muy notoria, que es instalar una serie de plantas para generación de electricidad que consumen diésel, y que eso ha generado pues un aumento en el consumo de ese tipo de productos. Si a eso le sumamos la situación de las refinerías, esa es una de las explicaciones por las cuales se está importando, por cierto, de los Estados Unidos diésel. Bueno, pero entonces tenemos esa cifra de los 800,000 barriles que hay que quitarle a los 2.4 millones de barriles diarios de producción. Me quedan entonces 1.6 millones de barriles por día. Según la propia información de PDVSA, en sus estados financieros y en su informe anual, entre las entregas que se hacen a préstamos chinos, los favores políticos de entrega de suministro petrolero a tipo Cuba, tipo acuerdos del ALBA, eso aproximadamente deben de ser unos 500,000 barriles diarios de petróleo. En consecuencia, para el ingreso del venezolano, para importar el 50% de la comida que acaba de decir hace una media hora el ministro de Alimentación de Maduro, pues solamente hay 900,000 barriles de petróleo por día, bueno, que equivalentes a los $100 por barril, es el ingreso que Venezuela en teoría recibe. Porque el ingreso por la venta o por las entregas de petróleo a los chinos son préstamos que hay que cancelar. Los 170,000 barriles que se regalan por favores políticos
los cubanos nunca los van a pagar. Y en consecuencia, la situación del mercado interno, que obviamente genera pérdidas porque ni siquiera cubre los costos, bueno, hace que la situación financiera de PDVSA sea dramática. Por eso es que el flujo de caja de petróleo de Venezuela está en negativo, porque no produce, y además el país no tiene las divisas. Por eso es que hay tanta problema para tener dólares en Venezuela, porque Petróleos de Venezuela no está produciendo los ingresos que el país requiere, siendo la única fuente con la cual cuenta Venezuela para producir esta moneda extranjera, pues estos dólares. ¿Cuánta gasolina se importa al país y a qué precio, Juan? ¿A qué precio debería estar realmente la gasolina? Bueno, las últimas cifras que yo recuerdo sobre importación de productos, de componentes de gasolina, porque aquí este señor Ramírez, él juega mucho con las palabras, ¿no? Y a veces tú sabes que tiene un tono de voz que, o sea, desespera un poquito, ¿no? Por no llamarlo de otra manera. Entonces él dice que no se importa gasolina. Lo que se importa es componentes para la gasolina, obviamente. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se están produciendo, porque las refinerías a cada rato tienen problemas, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, la cifra que recuerdo del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que incluía diésel, lubricantes y gasolinas, eran alrededor de los 300,000 barriles por día en el primer trimestre de este año. En consecuencia, ¿a cuánto se paga eso? A precio internacional. Todo ese volumen, según el propio Ramírez, es para hay que atender a sus clientes, pero parte de los clientes que tiene que atender son los consumidores venezolanos, puesto que ya sabemos los problemas operativos que ha tenido Amoay, que ha tenido Cardón, que ha tenido la refinería El Palito, siendo la excepción hasta ahora Puerto La Cruz, en donde relativamente habían estado operando con normalidad, puesto que esa es una refinería no tan compleja, digamos, como el centro refinador paraguano. Ahora, Juan, obviamente esto quiere y significa pues que ese producto que se consume en Venezuela, o todos los productos que se consumen en Venezuela, todo, el 100%, sea nacional o sea importado, tiene una altísima cuota de subvención por parte del Estado. Tanto con los dineros que entran y que se sabe que entran, como los que deberían entrar y que en definitiva estamos seguros que el Estado está utilizando para otras cosas, porque si entra y el venezolano no tiene pollo para comer, o carne, o mantequilla, o leche, o harina pan, o, en fin, los alimentos que siempre hubo, que me acuerdo que siempre hubo, es porque el dinero se está utilizando en otra cosa. ¿Por qué la industria petrolera, y esta pregunta sé que te va a parecer obvia, pero queremos escucharla de un profesional como tú, un hombre que sabe de petróleo, que sabe de economía y que sabe de movimiento de dinero como tal? ¿Por qué la industria petrolera no ha sido eficiente en la administración de los alimentos para los venezolanos? Bueno, yo te puedo decir, bueno, dos razones fundamentales, ¿no? Una es que cada cosa requiere su especialidad. El manejo de una cadena de distribución de alimentos requiere un know-how específico. Eso no es como, digamos, voy a llevar un taladro y voy a perforar, o voy a vender gasolina para un suministro en el extranjero. La cuestión de los alimentos requiere de un conocimiento, tanto para su transporte, para su manejo, para las cotizaciones, etcétera. Y PDVSA, obviamente, aunque puede tener gente que tenga la preparación para atender esas cosas, no tiene, digamos, la práctica ni el conocimiento. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, además yo estoy desviando la atención de la gente que debe de estar concentrada en producir, extraer, refinar, comercializar petróleo y gas, a atender otras cosas que no son su día a día. Y el otro elemento que está allí, y que lamentablemente en Venezuela, desde 1998, en que el difunto llega al poder, es que la corrupción se ha hecho exponencial. Y entonces aquí lo que se ha visto, y de hecho las denuncias sobre Pedeval pasaron al libro de los recuerdos,
no ha pasado nada. Y entonces, qué fácil es meterse dinero de este tipo. Y ahí no solamente hablo de los funcionarios venezolanos que pueden haber estado involucrados en esto, sino también de agentes extranjeros como los cubanos, que son intermediarios muchas veces en las compras de requerimientos que Venezuela tiene de todo tipo, incluyendo la comida. Entonces, para resumir, falta de conocimiento y corrupción. ¿Cuál es más importante? Probablemente el segundo de la corrupción que el primero. ¿Qué tan penetrada por la corrupción está la industria petrolera como tal? No lo que vendría de atrás en las exigencias que tendría cada ministro, cada personero del gobierno o del partido o el mismo presidente, sino dentro, la operación como tal, ¿qué tan corrompida está, Juan? Bueno, tú sabes que uno en una organización de este tipo, que es una organización humana, hay algo que se utiliza mucho, que es la gerencia por ejemplo, ¿verdad? O sea, con el ejemplo uno gerencia, ¿no? Y la forma en cómo actúa, digamos, el liderazgo de la empresa, eso genera un efecto en cascada para que el resto de la gente pues se monte, digamos, en ese comportamiento similar. La información que yo tengo sobre la situación del petróleo de Venezuela es que la corrupción está en todos los niveles. Y esto se debe, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, al tener dificultades de caja, los contratistas, los proveedores, los suplidores de bienes y servicios de la industria petrolera, entonces, oye, se encuentran desesperados porque, digamos, necesitan el dinero para, bien sea pagar por las cosas que le entregaron a la industria petrolera o para pagar los préstamos que tuvieron que solicitar a los bancos y obviamente para tener capital de trabajo para continuar generando su actividad. Entonces, ante una situación en donde no hay caja, entonces se vuelve una especie de privilegio aquel que reciba el pago. Entonces, el que recibe el pago tiene que hablar con la gente, con el empleado término medio, vamos a decirlo así, para ver cómo hace, y entonces, bueno, ahí empieza toda una cadena que involucra, obviamente, a los niveles desde arriba hasta abajo, para poder conseguir los pagos y, en consecuencia, pagar, bueno, tú sabes, sobornos, comisiones, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre para los efectos de las licitaciones. Es bastante contradictorio que ahora Ramírez anda en un periplo por todo el país pidiéndole a los empresarios que participen en la actividad petrolera que va a generar líneas de crédito, cuando además otro elemento que allí hay es que las ha estatizado, las ha expropiado, ni siquiera en muchos casos les ha cancelado la deuda por la expropiación, y entonces eso también es corrupción, ¿no? Eso es otra manera de estrangular a aquel emprendedor que quiere realizar tareas en Venezuela para por servicios para la industria petrolera. Pero la corrupción además está, bueno, en la parte comercial, está en estas denuncias como la nota que escribí hace unos días sobre el cáncer de la revolución, en donde, señor, bueno, desde la posición más alta se denuncian internacionalmente los sobornos, los pagos y una especie de estructura de crimen organizado para manejar estos dineros en perjuicio, obviamente, de todos los venezolanos, y que en Venezuela, comenzando por Nicolás Maduro, se llena la boca todo el tiempo diciendo que él va a hacer una cruzada contra la corrupción, pero el callo más grande que tiene de corrupción, que está en PDVSA, a ese no, ni con el pétalo de una rosa se le toca. Juan, la oposición actual, desde el punto de vista tuyo como dirigente opositor y hombre sumamente visible y expuesto en tu debido momento con las cosas que tuviste que afrontar en Venezuela, y la oposición, la dirigencia opositora actual, háblame un poquito de tu feeling, ¿qué sientes tú con lo que ocurre en términos de oposición en este momento en nuestra Venezuela? Bueno, yo te puedo decir que tengo lo que llaman sentimientos encontrados, ¿no? Con la situación de la oposición en Venezuela, ¿no? Creo que
por decirte, aprecio mucho lo que hace Enrique Capriles y es una persona que, bueno, ha dado por el país, eso hay que reconocerse, lo que ha hecho un esfuerzo importante en esta cruzada, pero por otro lado a veces uno tiene unas tremendas desilusiones, puesto que el liderazgo tiene que darle el instrumento a la gente para que se sienta que tiene el poder, para que sienta que tiene el respaldo, para que sienta que tiene el apoyo y para que además sepa, y sobre todo ahí a la dirigencia opositora a veces siento que como que si no tuviera la confianza suficiente en el pueblo, en la gente, para tomar acciones de diferente tipo. Y claro, ahí todo el mundo dice, bueno, ¿qué acciones tú estás hablando, Juan? Para decirles una, esta situación de la industria petrolera, esto debería de ser, bueno, diariamente una denuncia sobre este tipo de cosas, sobre cómo es posible que gente incapaz esté manejando la industria petrolera. Y habiendo además razones suficientes para decirlo y para hacerlo. Y hay efectos de estas explicaciones que no y entiendo, pues, que esto es una parte que quiero decir, que los medios de comunicación en Venezuela cada vez están más restringidos, que cada vez hay, digamos, menos espacios para que lo público se pueda divulgar de una manera por los medios tradicionales, digamos, rápidamente, instantáneamente. Bueno, pues entonces hay que buscar, o bien sea los no tradicionales, como es el caso tuyo de Radionex, o volver a la época anterior en donde había que hacer reuniones pequeñas de grupos, etcétera, para explicar qué es lo que está pasando en Venezuela y hacer de ese digamos, de esa corriente un estímulo para que haya, digamos, una oposición continua y constante, pero con conocimiento de lo que está pasando en Venezuela. Porque si simplemente nos quedamos en que aquí todo es por lo electoral y que todo tiene que ver porque vamos a ir a votar el 8 de diciembre y entonces tienen que ser muchos los que vayan a votar, pues allá hay un discurso que digamos, se restringe a un solo tema cuando la situación en Venezuela es compleja en múltiples aristas y el venezolano tiene que estar informado y la dirigencia opositora tiene que ser el canal para informar, tiene que ser el canal para, digamos, culturizar al venezolano sobre la situación de la cubanización, de la imposición del comunismo en nuestro país y que por lo tanto eso requiere una labor mucho más agresiva, mucho más impactante y sobre todo mucho más incluyente y todas las opciones a ser evaluadas, incluyendo la que ahora está de discusión en el tapete, que es una nueva constituyente para Venezuela. Juan, 8 de diciembre, nuevamente elecciones. Tu feeling también sobre eso. Todavía no hemos terminado de resolver y de hecho no tiene pinta de que haya solución sobre lo que el intento de impugnación que se hizo, que ya el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no iba a lugar, que eso era una locura, que déjate de eso y sigue para adelante. Y ahora vamos a unas elecciones de 8 de diciembre. ¿Cómo ves tú esa participación? A pesar de que no hay que abandonar y no hay que dejar votados los espacios y hay que participar porque si no se le daría legitimidad. ¿Con qué sabor crees tú que va el venezolano a esa elección del 8 de diciembre? Bueno, este es un problema, verdad, que ha sido recurrente en los últimos años, ¿no? La verdad que el venezolano va yo creo que con un sabor amargo a votar, pero en este momento es el único instrumento que tiene el ciudadano para demostrar su descontento y su inconformidad con la situación actual. Entonces, el hecho de ir a votar tiene un valor en ese sentido, además, bueno, es una expresión que no debemos dejar de perder, porque si renunciamos a votar, bueno, pues tenemos entonces una realidad enfrente que ya sabemos cómo es. Ahora, el hecho de ir a votar, eso no significa que nosotros ya vivimos en democracia, y aquí quiero entrar un poquito en algunas de las cosas que viví, como tú señalabas, Paul, en sus momentos, y que bueno, luego de todo este tiempo todavía veo que se mantienen dentro de la oposición venezolana.
y hay que entender que la unidad para mí no significa que todos tenemos que pensar de la misma manera, con el mismo, tú sabes, lenguaje, con la misma forma y sin mirar para ningún lado. La unidad, si la concebimos así, entonces estamos haciendo al otro extremo lo que queremos que no ocurra en nuestro país, que es un régimen totalitario, en donde la gente no tiene capacidad para pensar, sino solamente para obedecer. Entonces la unidad tiene que ser producto de un acuerdo, de un pacto entre todas las partes, en donde yo me sienta que soy partícipe, que yo sienta que yo formo parte de eso. Resulta que dentro de la situación, digamos, política que vive el país, hay un sector de los partidos políticos que no considera, por ejemplo, a la sociedad civil dentro de esta dentro de este acuerdo y de esta participación. En consecuencia, en una crisis política como la que vive Venezuela, estamos en una mesa en donde una de las patas no está aguantando, digamos, el peso de la misma, que en este caso es la sociedad civil. Y esto se hace muchas veces por el prurito de decir que únicamente los partidos políticos son los que tienen la capacidad para organizarse y entender y negociar, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un problema conceptual en este momento que tiene que buscarse la forma de resolvérselo y que además acompañaría y ayudaría a los procesos como el del 8 de diciembre. Dentro de los partidos políticos, que es algo extremadamente importante y por lo cual el ciudadano, todos nosotros debemos de pujar, debemos de ayudar, de aupar, de pertenecer a ellos, de hacer las cosas desde adentro y no desde afuera, puesto que sin partidos políticos la situación se tornaría mucho más compleja que la que estamos viviendo, que en parte eso es lo que quiere Maduro y su combo, una hegemonía en todo sentido, en donde haya un solo partido y el resto no exista. Bueno, dentro de los partidos políticos pues también hay formas de ver la situación venezolana que a veces a uno le causan, para decirlo de alguna manera sencilla, sorpresa, como por ejemplo, ayer hay un artículo muy interesante de Carlos Blanco que recomiendo que lo lean, que publicó en Universal, en donde, bueno, básicamente da a entender que aquí hay un grupo de partidos que son de izquierda, que aún no estando satisfechos con la situación que se vive en el país bajo el gobierno de esta supuesta revolución bolivariana, pues pueden convivir con ella. Y dicen cosas como esta: bueno, esperemos hasta que se acabe el periodo de Maduro para que entonces, ya con la crisis económica de tal magnitud, el venezolano se dé cuenta de que esto no funciona y entonces ahí tendremos una nueva oportunidad para salir adelante. Y lo que no se están dando cuenta es que precisamente el comunismo y el totalitarismo a la cubana lo que quiere es que haya un país pobre, dependiente de unos ciudadanos que única y exclusivamente puedan recibir cosas del gobierno y en consecuencia eso los mantiene en el poder. Entonces, esta corriente política tiene una visión equivocada, a mi modo de ver, de la situación venezolana. Lo otro que hay es que hay unos partidos políticos, muchos mencionan que Primero Justicia es el que está en esta onda, algunos de sus dirigentes, y otros que yo conozco que no son así, en donde, bueno, como han sido un partido joven y han sido votados y el líder de la oposición venezolana proviene de sus filas, etcétera, pues entonces ellos son los que quieren tener todo el protagonismo, todos los puestos, todas las cosas para manejarlas a su manera, y eso es un error, puesto que en Venezuela partidos de socialdemócratas como AD tienen su espacio y su importancia, partidos como COPEI, aunque estén muy debilitados, también tienen su espacio y su importancia, y en este momento de crisis hay que ser desprendido para que las cosas funcionen. Y eso también incluye a si hay alguna gente de partidos pequeños que entienda esta situación. O sea que hay un problema también dentro de los partidos políticos. Y luego, la organización bajo la cual el mundo de oposición, sobre todo el de los partidos, está
ejecutando sus tareas, que es la mesa de la unidad democrática, pues pareciera en estos momentos que anda a un ritmo, a una velocidad que los ciudadanos la ven como que no articulada con estas situaciones que estamos viviendo, y ya digo, independientemente del esfuerzo y del trabajo que hayan hecho quienes están al frente de eso. La mesa de la unidad es algo necesario en política, y en Venezuela se requiere sobre todo el pacto y el acuerdo para poder salir de la crisis, y ese pacto y el acuerdo tiene que incluir forzosamente, para que funcione, a los partidos políticos y a la sociedad civil en las expresiones que haya, para que pueda funcionar. Si no lo hacemos así, la verdad que va a ser muy complejo incorporar, digamos, en este viaje el que necesita el país para encontrar la democracia, a los millones de venezolanos que no viven conformes como están, que quieren un cambio sobre la situación que vive el país, pero que se encuentran desorientados porque no saben a dónde ir. ¿Hay un liderazgo real en Venezuela, Juan, o solamente una buena dirigencia política? Oye, yo creo que, vamos a ponerlo así, a mí me parece que ha habido momentos de liderazgo que han sido importantes. Yo creo y conozco pues alguna gente, digamos, a los partidos políticos de oposición que tiene una legítima preocupación y una legítima actuación porque en Venezuela se recupere la democracia, y los nombres los conocen todos quienes nos escuchan. O sea, no hace falta que los nombremos a todos, porque no quiero olvidar a ninguno, pero y cada uno ha tenido propuestas y tiene propuestas para que eso se pueda lograr. Pero si no coagulamos, digamos, en un acuerdo estas cosas, entonces el liderazgo no funciona, porque no es capaz de amalgamar las diferencias para ir hacia un norte común, y la operatividad política de los partidos tampoco está funcionando. Eso sí sería muy grave, porque le estamos dando el espacio a quien tiene, con la crisis que hay y todo lo que se quiere hacer, a quien tiene el poder y al quien tiene los recursos. Y decía yo, el 14 de abril, cuando la elección de última, en donde todos estamos convencidos que Capriles ganó, al día siguiente Pedro Sexet me hizo una pregunta en su programa de radio. Yo le decía a él, el reto que tiene Capriles es mantenerse, es mantener esa llama que se generó este día, y si eso no lo logra mantener Capriles, pues entonces va a pasar como en otras oportunidades. El liderazgo, esta máquina arrolladora que tienen los cubanos en Venezuela, se lo va a comer, y entonces va a haber un tiempo de desconcierto, y el ciudadano se va a encontrar nuevamente desamparado, y además preocupado para ver cómo busca la harina pan, para ver cómo llega a su casa temprano para que no lo atraquen o le roben el celular o le peguen un tiro, porque la inseguridad es de tal magnitud que el ciudadano tiene que vivir preocupado por otras cosas, y no como en un país, digamos, más o menos normal, porque haya un mejor futuro para él y para los hijos. Ahora la pregunta es, ¿hay unión en la unidad, Juan, o ya no es tan así? Porque la gente probablemente está identificando una especie de aflojar. Yo creo que tú sabes que yo, claro, por mi experiencia, vamos a decir, ¿no? Yo soy alguien que cree mucho en que para que haya unidad, no quiere decir que nosotros tenemos que pensar todo el tiempo igual. O sea, no quiere decir que Paul y yo tenemos, tú dices negro, yo digo negro, tú dices blanco, yo digo blanco, yo digo rojo, tú dices rojo. No. La unidad tiene que ser un norte común que nosotros vemos, una visión del país que nosotros queremos, una forma en cómo nosotros queremos que los venezolanos vivan. Y el liderazgo tiene que hacer
que a esa línea, pues, oye, se le peguen muchos y muchos venezolanos para que entonces de una cosa que se ve aparentemente débil haya fortaleza. En este momento pareciera, tal como tú lo dices, que esa visión compartida no se está manejando adecuadamente y empiezan a salir pues algunas personas, algunas instituciones, algunos partidos políticos, algunas organizaciones que bueno, dicen que están con la unidad, pero no están con la unidad. Entonces, dentro de este concepto de la mesa, pues hay una apariencia hacia afuera que el ciudadano está percibiendo o que estamos percibiendo de que no existe. Y precisamente yo creo que eso es lo que lleva a la debilidad del liderazgo y que las organizaciones políticas, los partidos sobre todo, se vean débiles y además si excluyen a la representación de la sociedad civil organizada y presente, con estructura, y no la incluyen, pues obviamente el problema es mucho mayor. ¿Hay algún ente que tú puedas identificar como ese ente de la sociedad civil organizada que no necesariamente sea un partido político? Bueno, yo creo que, fíjate, si uno se pone a ver todo este movimiento que está habiendo con las redes sociales, en donde están, por ejemplo, los estudiantes universitarios. Fíjate, este es un tema de las cosas que, como antes te mencionaba, de PDVSA, este es un tema que está abandonado de la discusión pública. Y entonces yo digo, el líder político, el dirigente político, que es natural, es, digamos, parte de su vida, que tenga una aspiración a manejar lo público, a gerenciar lo público desde cualquier puesto dentro de la estructura política venezolana, desde ser alcalde, gobernador, presidente, diputado, etcétera, pero también tiene una responsabilidad, porque, oye, hacer política, y eso es lo que yo he aprendido en este tiempo, es una vocación. Eso requiere de verdad de un trabajo y de un esfuerzo y de una sensibilidad social extraordinaria. Y entonces el dirigente político tiene que estar presente en todas las cosas y tiene que estar dándose cuenta de la realidad de lo que está viviendo el país. Y no solamente centrar la discusión en que si el candidato va a ser Paul o el candidato va a ser Juan, porque entonces, oye, el ciudadano dice, pero mira, los estudiantes, cónchale, los tipos no tienen, están ahí, nadie les hace caso. El tema, fíjate, que tú lo has venido trabajando, yo sé, desde hace bastante tiempo y con mucho esfuerzo y tenacidad y perseverancia, que es el tema de la persecución política. O sea, Iván Simonovic va a tener 10 años preso. ¿Y cómo es posible, uno se pregunta, que sea esporádica la situación de la dirigencia política en relación a este tema? Eso tendría que ser, oye, una batalla diaria. Ahora, para que entonces esta gente, y disculpa que sí, te diga, y entonces esa tarea es la del dirigente político. Esa tarea es, entonces, ¿qué crees tú? Oye, ese sentimiento de confianza, ese sentimiento de seguridad como ciudadano, de liderazgo, que tú dices, oye, ahí hay gente que está dedicada efectivamente al bienestar, a buscar que tengamos un mejor país, a buscar que tengamos mejores condiciones, que seamos más democracia y en consecuencia, oye, yo sí tengo esperanza en esta persona. Y eso lamentablemente pues hay una debilidad, para ponerlo de alguna manera. Tú mencionaste hace un par de minutos las redes sociales, el cómo a través de las redes sociales se puede permear, se puede mandar una información, se puede decir y también se pueden leer muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente: las redes sociales, Juan, no han frenado a la gente y más bien la han dejado en su casa haciendo grandes actos de heroicidad a través del teclado
en un Twitter. ¿No será que las redes sociales más bien también nos han hecho un daño? Porque siempre salen muchísimos combatientes con nombre y apellido, como Juan Fernández, como todas las personas que están ahí, el mismo Enrique Capriles, María Corina, pero también tenemos grandísimos combatientes que se llaman Cachito 1528, Chihuire 1412, Chihuahua 27X, o sea, cosas que en realidad no tenemos cómo cuantificar de verdad de dónde vienen y cómo se comportan. ¿Qué grado realmente de seriedad puede tener un algo así? Cuando hemos visto que, por ejemplo, los países de Medio Oriente han utilizado las redes sociales, el poco acceso que tienen, los mismos chinos inclusive, el poco acceso que tienen a hacer cosas potente, fuerte, a decirle al mundo lo que está ocurriendo ahí. Lo vimos que pasó eso en Irán con los jóvenes cuando salieron a las calles, hubo un matanza y nos enteramos a través de eso. Muchísimos países lo utilizan, nosotros todavía lo utilizamos para sentirnos felices de que le pudimos sacar los $2.500 a la tarjeta de crédito y ese tipo de cosas, cuando realmente tenemos un problema gravísimo dentro del país y la red social no nos ha terminado de servir para eso. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que sobra ahí, Juan? Bueno, fíjate, no voy a tener respuesta para todo porque verdaderamente es un problema complejo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también mucho porque del lado del gobierno también se juega esto, ¿no? O sea, no es solamente que las redes sociales es una expresión de la oposición, y efectivamente no, hay mucha gente que es contrarrevolucionario, revolucionario, contra oposición, súper opositor o súper chavista detrás de un teclado, que tú no sabes ni siquiera quién es. Claro. Pero en esto que estamos viviendo, y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que, vamos a decirlo, para tratar de segmentarlo, las redes sociales es una realidad tecnológica que nosotros tenemos, que estamos experimentando, y que hace, no mucho tiempo atrás no la teníamos. Entonces, obviamente, y sirve para organizarse y para hacer cosas, porque los movimientos, como tú señalas, de la primavera árabe o de los indignados en Europa, en España, por ejemplo, han nacido o nacieron fundamentalmente a través de las redes sociales. Hay mucha gente que dice que de estos movimientos de las redes sociales hay que pasar entonces a una estructura de carácter político para entonces hacerte más presente dentro de del digamos esfuerzo de cambio que tú quieres realizar, porque si te quedas simplemente en la red social, entonces pasa lo que estamos de acuerdo tú y yo, que no es más que una expresión de 80 palabras en 3 líneas, y de allí no podemos salir. Entonces, si hay, digamos, sumatoria de coincidencias en esto, pues entonces de red social y digamos, de grupo, entre comillas, colegiado, pues entonces hay que hacer actividad en lo político para influenciar desde lo político al cambio que se requiere. Y yo creo que ese es un paso que en Venezuela se va a dar, y eso va a generar cambios en cómo vemos las cosas, inclusive dentro de los propios partidos, digamos, del status quo. Lo otro que, y ahí recuerdo mucho a una persona que sé que tú has entrevistado y que has hablado bastante con él y que es de nuestro aprecio y cariño, que es Esteban Gervasi. Esteban, una de las cosas que yo siempre le he escuchado decir es que nosotros estamos en medio de una guerra mediática, y lo mediático, quien lo ha manejado bien, aunque no nos guste y nos duela, ha sido el difunto. No sabemos todavía cómo Maduro lo va a hacer, pero lo que sí es cierto es que ha tenido unos maestros como son Fidel y Raúl, que conocen precisamente que en ese escenario de lo mediático se ganan muchas de las cosas. Y ahí, bueno, nosotros inclusive, como cuando me hablabas antes de la cuestión del liderazgo y de la cuestión de la mesa y de la oposición, yo creo que ahí precisamente también ha habido otra de las debilidades que nosotros hemos tenido en no saber establecer esa red
para pegar primero, digamos, ¿no? en términos de lo mediático y ganar esa batalla, para usar los mismos términos que tiene el chavismo, a favor de lo que es la democracia. Entonces, bueno, para tratar de resumir lo que es complejo de poder explicar, yo creo que las redes sociales y la tecnología es un instrumento que tenemos que utilizar y que está a nuestro favor. Y que efectivamente hay mucha gente que lo que hace es descargar sus emociones y que no pasa ninguna acción. Las redes sociales tienen que generar en aquellos en donde haya coincidencia en las cosas que estamos hablando, a un paso adicional, que hay que estructurarse hacia lo político, y en lo político entonces buscar influenciar y generar el cambio para que en Venezuela nosotros logremos lo más rápido posible, por la emergencia nacional, el cambio que el país requiere. Fíjate, un tema que está ahorita en el tapete, que es la constituyente. Para mí las redes sociales van a ser fundamentales si esa vía es la que se toma luego del pacto y del acuerdo entre las partes, entre todos nosotros los venezolanos, para lograr que eso se pueda cristalizar, generar y ser un factor de cambio en el país. Porque por otros medios hoy en día, la verdad que luce bastante complicado, sobre todo los medios tradicionales, vamos a decirlo así. Juan Fernández, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, vale, siempre a la orden. Yo la verdad que siempre respeto y admiro tu trabajo. Gracias, Juancito. Donatella y del grupo que está contigo, sobre todo en lo que tiene que ver con la persecución política, con el exilio y con tener, la ventana de la voz de la libertad. Yo leí esta mañana, y discúlpame aquí un minutico, que hay en Venezuela se está generando nuevamente una fuerte, digamos, oleada para que personas como Iván Simonovic y los otros policías estén libres y puedan, sobre todo en el caso de aquellos que están enfermos, poder estar en sus hogares, con sus familias, con sus hijos, que ya, por cierto, han perdido una de las partes más bonitas de la crianza de un hijo, que es, verlo desarrollar de niño a adolescente, ¿no? Sí, señor. Entonces, creo que tenemos que presionar, hay que aquellos que tenemos la posibilidad del Twitter, mandarle Twitter a todos los chavistas para que entiendan de que la libertad es algo que se quiere para personas como Iván, y logremos entonces que en los próximos días pueda reunirse con su familia y logremos y demostremos que sí somos capaces, como bien tú decías, no solamente volvernos los reyes del teclado, sino los reyes de la libertad a través de las redes sociales. A nosotros nos pasó cuando hicimos el Guinness en el año 2011, tuvimos el inmenso honor de que nos llamara el hijo del comisario Rolando Guevara, Reinaldo Guevara. En ese momento tenía Reinaldo 11 años. Su papá había entrado a la cárcel cuando él tenía 3 años. Él ha visto a su papá, su conciencia comienza con su padre en la cárcel. Ya Reinaldo tiene 14 años. Eso fue en el año 2011, tenía 11, 2012 tenía 13, 2013 ya tiene 14 años este muchacho. Y sigue el tiempo pasando y están básicamente en situación de secuestro porque ellos están pagando el haber descubierto una maldad que hizo el gobierno. No, la cuestión de Danilo Anderson, eso fue que se lo metieron, porque a Danilo Anderson ya todo el mundo sabe quién fue que lo mandó a matar. Ellos están pagando algo malo que hizo el gobierno y que ellos descubrieron. Y el gobierno lo sabe, y ellos por supuesto también lo saben. Por eso los tienen guardados a los comisarios Guevara. Pero bueno, habrá que seguir adelante. Exactamente, no, Poli, y que la dirigencia política, hoy, antes de que empezáramos el programa, vi que Capriles habló sobre Simonovic, cosa que la verdad que me parece que es lo adecuado. Al fin. El dirigente político, el liderazgo político tiene que estar
donde está el débil. Sí. Bueno, Donde está el necesitado. el mismo José Vicente Rangel sacó unas declaraciones por ahí en un periódico también, o una columna que él escribe, algo así, donde también decía que bueno, que ya estaba bueno, ya el tipo tenía más de 10 años preso, estaba en muy mala situación de salud y que ya, pues, que se vaya, que lo manden para su casa. Sí. Yo creo que el gobierno tiene que tener cuidado de no seguir siendo el cómplice de la muerte de tanta gente. Otro Franklin Brito no puede ser posible. Yo creo que esa factura está guardada ahí, pero si el gobierno quiere otra, caray, no sé cómo la va a manejar. Exacto. Y el siguiente paso es que haya el retorno del exilio de los venezolanos que estamos fuera por pensar diferente. Sí, Esa es señor. otra de las tareas fundamentales Sí, que señor. tenemos por delante. No, y los que muchas gracias. Juancito, los que piensan diferente son ellos. Nosotros siempre hemos pensado en democracia. Ellos son los que piensan diferente, en tiranía, en vaina rara, porque te puedo asegurar que la mayoría del país puede tener una tendencia a lo mejor medio de izquierda o una tendencia medio de derecha, pero es democrática. Le gusta la democracia, le gusta la alternancia, le gusta le gusta la posibilidad para todo el mundo, porque yo sí creo en la permeabilidad social también que ha tenido nuestro país. Pero Claro, esto, una de las grandes cosas que tuvo lo que llaman la Cuarta República fue la movilidad social Sí. generada porque la gente podía recibir educación y al recibir educación estaba mejor formada y al estar mejor formada podía tener mejor ingreso y así sucesivamente. Claro, Y claro. eso, y bueno, esos son temas que pudiera hablar en alguna oportunidad. Claro que porque sí. realmente son apasionantes Claro y que sí. demuestran además que los venezolanos todos, hombres y mujeres, tenemos el deseo y sabemos lo que significa exactamente eso, vivir en un régimen de libertades en donde el norte del bienestar social de los ciudadanos sea la labor a la cual nos comprometemos todos, desde el Efectivamente. dirigente político, desde el gobernador, desde el presidente, desde el militar, desde el petrolero, el médico, el cura, la monja, el abogado y por supuesto la gente que trabaja en la comunicación social, como es el caso tuyo a través de Radio Next. Un abrazo inmenso, Juan. Y nuevamente, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Cuídate, pues, un abrazo a todos. Y Salud. gracias por la oportunidad y saludos a todos. Saludos en casa. Cuídense mucho. Mis queridos amigos, la voz de Juan Fernández, hombre de petróleo, gente del petróleo, dirigente político, hombre pensador, economista, pues, y por sobre todas las cosas y lo más importante, hombre preocupado por la nación, por la patria, por el país, por la justicia, por la paz y pues por la democracia, en pocas palabras. Cuídense mucho, mis amigos, nos volvemos a encontrar mañana. Cuando era niño